El Señor me ha regalado un grupo de amigos increíbles, líderes de toda Latinoamérica, gente que busca desesperadamente el rostro del Señor y que son los que promueven y Dios usa para liderar a nuestra iglesia, a nuestro concilio. Hemos podido gozarnos de algunos invitados que por estar acá en Panamá en medio de este evento han estado líderes de toda Latinoamérica, más de 10 superintendentes, líderes educacionales, en fin, las personas que Dios está usando para marcarnos el camino. Y hoy no es diferente. Hay una familia que ha bendecido mi vida y sobre todo saber que Dios los ha llevado a altas cumbres, por decirlo así, pero son las personas más sencillas y humildes que yo conozco. En el día de hoy nos acompaña una persona muy especial, superintendente de las Asambleas de Dios del Ecuador por más de 12 años y junto a su esposa desarrollando un ministerio increíble también en la enseñanza. Quiero presentarles a la gran familia, a mi hermano, mi amigo y pastor, Jimmy Salazar desde el Ecuador. Por favor, Jimmy, acompaña. Tenemos alegría, Jimmy. Todo tuyo este lugar santo. Muy bien, buenos días, que el Señor los continúe bendiciendo. Voy a dar paso a mi amada esposa, Tanyita Vázquez. Con mi esposa ya vamos a tener 30 años de casados. Tenemos 3 hijos, una nuera y un nieto. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Es un gozo, una alegría compartir con la familia de Dios. Somos una gran familia del reino de los cielos. Tenemos los mismos objetivos y es poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y llegar un día a ver su rostro cara a cara. Gloria a Dios. Solo quiero dejarle un fuerte saludo y también a la familia pastoral, nuestro pastor Cristian, excelente, con su amada esposa, su familia, hermosos siervos de Dios. Ámenlos, cuídenlos, respétenlos, apóyenlos, hagan de ellos esos pastores que necesitamos nosotros, que nos levanten las manos y los brazos para seguir adelante. No dejen de orar, de clamar por sus pastores. La familia pastoral es muy importante dentro de la familia de Dios, porque ellos son los que los guían, los lideran, los cuidan, y están orando noche y día por ustedes. Entonces, es una gran bendición tenerlos. Gracias por la invitación. Y quiero dejarles una porción de la palabra en Salmo 126 para toda la iglesia. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Dios me los bendiga, me los guarde y adelante con Cristo. Bendiciones. Muy bien, como ustedes saben, soy felizmente casado. Gracias, Pastor Cristian. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Gracias. He predicado varias veces en Panamá y les pido perdón si en algún momento digo algo que es ofensivo, porque aunque hablamos el mismo idioma, hay palabras que para mí no son ofensivas y a lo mejor para usted sí. Y le pido por favor que me perdone. Si digo algo que no está bien, me hace así. Y yo sé que ya no tengo que volverla a decir. ¿Sí? Y si acaso la sigo diciendo, usted tiene el derecho de pararse, decir, así, por favor, en el nombre de Jesús. Le pregunté al pastor hasta qué tiempo tengo. Me dice, pastor, el tiempo que usted quiera. Entonces,
Voy a respetar el tiempo que el Señor me va a dar para poder compartir. Muy bien. Nadie de nosotros elige el país donde nacer. Nadie de nosotros elige a nuestros padres. Eso lo eligió Dios. Usted y yo no elegimos a nuestros padres, ni el lugar donde nacer. Dios lo decide. Sin embargo, el Señor nos ha permitido ser parte de una comunidad. ¿Cuántos son partes de una comunidad? Aquí en la iglesia es la gran familia, ¿no? Pero esta comunidad es parte de una comunidad. La iglesia del Señor tiene esa bendición de poder estar en medio de una comunidad. La pregunta es, ¿quiénes somos en medio de esa comunidad? El día de ayer estuvimos regresando de un lugar con mi esposa y el hermano taxista nos llevó por una calle y nos dio tanta alegría ver a un grupo de creyentes orando por personas indigentes. Estaban ministrando la palabra y ministrando raciones de comida. Nos dio tanta alegría porque eso es ser empático con la comunidad. Un creyente debe de encarnarse en su comunidad. Debe de respirar comunidad. Porque de esa forma Cristo es glorificado. Nos dio tanta alegría con mi esposa porque la iglesia del Señor no es indiferente. Y todo lo que usted y yo hagamos, desde los dones que el Señor nos ha dado, talentos, es bueno poder tenerlo y ponerlo en práctica en la comunidad. ¿Sí, mi amada iglesia? Bueno, quiero decirles que la iglesia donde somos pastores se llama León de Judá. ¿Cómo se llama la iglesia donde pastoreamos? León de Judá. Ahora mismo están en culto también allá, así que el Señor bendiga a Jonathan, que va a predicar nuestro hijo en el primer culto, y un misionero llamado Samuel va a predicar el segundo culto con la bendición del Señor. Muy bien. Hoy día vamos a hablar sobre el tema siguiendo el ejemplo de Job, y vamos a situar nuestro texto en Job capítulo 29, versículo 1 en adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay algo que me llamó la atención cuando leí este capítulo de la palabra del Señor. Mientras leía la palabra del Señor, comencé a mirar la fase de vida que estaba pasando Job. Ustedes saben que en estos capítulos Job está pasando una prueba muy grande, una situación muy difícil, que por lo general la palabra del Señor dice que a nosotros no solo se nos ha concedido el creer en Cristo, sino también el sufrir por la causa de Cristo. No quisiéramos esa otra parte, pero a veces el sufrimiento es parte del crecimiento. A su nombre. A veces el sufrimiento es parte ¿de qué? Del crecimiento. Y Job estaba en un momento bastante difícil. Pero mientras sus amigos con él compartían, Job abre su corazón. Y cuando Job abre su corazón, revela lo que en él hay y revela al verdadero Job. En Guayaquil, Ecuador, tenemos un canto, un coro que dice: alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena, pero yo le alabo desde mi quebranto y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo le alabo desde mi quebranto
y mi Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Al creyente se lo conoce en medio de la prueba. Bendito sea el nombre del Señor. Hace unos años atrás, nuestro hijo mayor comenzó a ganar peso. Y nosotros pensábamos que el bebé estaba súper, hiper alimentado. Lo que no sabíamos es que le había dado una infección a los riñones, nefritis, y se le había cruzado con una nefrotis. Le había dado 2 infecciones por uno y comenzó a hincharse. Y comenzamos a mirar que la hinchazón no bajaba y el nefrólogo decía, si esto no cambia, él va a tener problemas con sus riñones. Y para una criatura, darle de beber 4 onzas de agua en un clima cálido como este, era muy duro. Solo 4 onzas de agua al día. Y no era fácil decir gloria a Dios. Y no era fácil decir aleluya. Pero estábamos confiados que Él tenía la respuesta. Dios obró el milagro. Nuestro hijo mayor está con vida. No tiene problemas con los riñones. Y podemos decir grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. En el nombre de Jesús. En primer lugar, la palabra del Señor nos dice que Job hace algo y Job testifica de su comunión. Por ejemplo, el 29:1. Vamos a Job 29:1, por favor. La palabra del Señor. ¿No lo vamos a proyectar? No, vamos a tener acá, ok. Dice la palabra del Señor, volvió Job a reanudar su discurso y dijo, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Hay algo que Job comienza a declarar y a testificar a sus amigos y les dice, oiga, yo tengo que testificar hoy que el Señor es aquel que me llevó a disfrutar de su protección. ¿Quién me diera, quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? Job reconoce que el Señor de su gracia y de su misericordia proveía protección. En segundo lugar, dice la palabra del Señor, versículo 3, como hacía resplandecer sobre mí su lámpara, cuando hacía resplandecer sobre mí, sobre mi cabeza su lámpara. Podría ocurrir, cuando Job testifica, podría ocurrir que solo alguien diga, bueno, he oído que el Señor es el que me protege. Pero Job aquí declara una verdad extraordinaria y dice, el Señor ha permitido que sobre mi cabeza resplandezca su lámpara. La dirección y la guía del Señor hacían la diferencia indistintamente de la oscuridad que lo rodeara. Señor, yo reconozco que tu dirección, que tu protección y que tu luz está sobre mi vida. ¿No le ha parecido a usted que hay días donde la cosa está a color hormiga? Señor, no veo un norte. Señor, no veo un horizonte tranquilo de paz. Señor, no veo, mis ojos no alcanzan a ver una solución a ese problema. Pero este hombre de Dios, como usted y como yo, reconoce algo, que él aprendió a recibir dirección de Dios indistintamente
solamente de lo que lo rodeaba. Las circunstancias no nos llevan a nosotros. Las circunstancias no nos manejan a nosotros. Las circunstancias no toman control de nuestras vidas. Nosotros no vivimos por vista, nosotros vivimos por fe. ¿Qué es lo que el Señor a mí me está proveyendo y cuál es la convicción que tengo acerca de lo que ocurre en mi vida? No importa lo que pueda estar ocurriendo alrededor de mi vida. Cuando el apóstol Pablo y toda aquella cientos de personas habían naufragado, su barco estaba a punto, ya habían botado todas las cosas, los aparejos, todo habían botado. Ya no había esperanza de vida. Muchos días no habían visto la luz del sol ni las estrellas. Y todos estaban sin esperanza de vida por las circunstancias adversas. Sin embargo, Pablo pudo decirle a esta gente: hoy ha estado conmigo el ángel de Jehová y me ha dicho que ninguno va a perecer. Cuando usted y yo somos parte de una comunidad y seguimos el ejemplo, hermanos, de Job, indistintamente de lo que esté pasando en nuestro barrio, de lo que esté pasando en nuestra comunidad, usted tiene una palabra de Dios. Usted tiene una palabra de fe. Usted tiene una palabra de bendición para esa comunidad, para esa familia. Usted tiene una palabra de bendición. En Guayaquil, no sé, acá, la cosa está color de hormiga. Me llama mi cuñada y me dice: llamé a Jonathan y me dijo que estaba por llegar y no llega. Y la noté que estaba angustiada. Noté que estaba totalmente desesperada. Y tuve que decirle: tienes que tener fe y tienes que aprender a esperar en Dios. Mire, no fue de agrado la palabra que le dije, porque yo sentí en mi corazón que quería que también me desesperara, que también me angustiara, que también me pusiera mal. Pero el creyente tiene una palabra de Dios, una convicción que el mundo no entiende, una paz que el mundo no entiende. Yo sé que se enojó conmigo, porque también conozco a mi hijo. Sí, ya voy. Ya va, pero después de dejar a 3 personas que van con él en el carro y después dar 10 vueltas haciendo tareas que no dice que tiene que cumplir. Hasta que llegó y pude ver luego en el rostro de ella que hay que aprender a descansar en Dios. Este hombre dijo en el versículo 3: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Podemos avanzar. Podemos dar pasos de fe. Podemos avanzar en el nombre del Señor, aunque la circunstancia o el horizonte no sea lo que nuestros ojos quisieran ver. Dice el Señor en su palabra: como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Jóvenes, señoritas, damas, caballeros, hay algo que Job cuidó en su vida, y era que el favor de Dios esté sobre su casa. La bendición de Dios. Cuando yo era un adolescente, me acuerdo que llegaba a la casa y un vecino estaba sentado. Esos amados vecinos estaban sentados al lado de donde yo vivía y estaban bebiendo.
me dice, vecino, tome. Le digo, no, yo no bebo. Usted es un maleducado. ¿Cómo un maleducado? Porque por lo menos debió haberse puesto en el vaso, en el labio suyo para que sea educado. Yo me fui a la casa, me sentí mal, me sentí acongojado, me sentí incómodo. Pero hay algo que el Señor me hizo entender. Mira, tú tienes que aprender a buscar mi bendición y a defender que mi favor esté sobre tu vida. Aunque los demás se enojen, aunque los demás se incomoden, aunque los demás se inquieten, aunque a los demás no le agrade, tú tienes que saber y asegurar que mi favor esté sobre ti. Job le dijo al Señor y a sus amigos, cuando en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando estaba aún conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor, y mire lo que el Señor dice en su palabra. Job no solamente reconoce que el Señor lo protegía, Job no solo reconoce que el Señor lo guiaba, Job no solo reconoce que el Señor lo guiaba en sus caminos, sino que también Job reconoce que el favor de Dios estaba sobre él y que la provisión de Dios, de Dios sobre él era algo extraordinario. Versículo 6, cuando lavaba yo mis pasos con leche. Job 29:6. ¿Qué quiere decir Job cuando dice la palabra del Señor que lavaba sus pasos con leche? Era tal la producción ganadera que no había recipiente que pudiera contener la bendición. Era tal la producción ganadera que no había recipiente que pudiera contener la producción. Y no solo eso, dice la palabra del Señor, ¿qué cosa? Y la piedra derramaba ríos de aceite. Los olivares. Los molinos, no había quien pudiera detener la producción del aceite. Y era tanta la producción de aceite que este hombre testifica que habían ríos de aceite. Wow. Y la piedra me derramaba ríos de aceite. Esos morteros, hermano, esos molinos no podían dejar de testificar y de producir la cantidad de aceite que este hombre estaba experimentando. La producción era tan grande que no era gotas. Eran ríos de bendición, porque la bendición de Jehová es la que enriquece. Muy bien, entonces, el ejemplo de Job, en primer lugar, él testifica de su comunión, su favor, su dirección, su protección y su provisión estuvieron presentes en la vida de Job. Yo no sé cómo usted llegó hoy aquí. No sé si le tocó caminar. No sé si le tocó que alguien lo traiga. No sé si hoy hubo un desbarajuste en su casa, apenas amaneció. No sé si usted vino a lo mejor con la última reserva que ha tenido de recurso económico, no lo sé. Pero una cosa sí sé, que tú al venir a la casa del Señor has creído
que solo Él tiene poder para bendecirte. Que solo tiene Él el poder para bendecirte, y Dios te va a recompensar por eso. Me agrada cómo Job testifica no solo de la bendición de Dios como ejemplo para nosotros, sino que este hombre habla acerca de su testimonio en la comunidad. Por ejemplo, versículo 7. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes que me veían y se escondían, los ancianos se levantaban y estaban de pie, los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Wow. El versículo 7 habla de que Job salía a la puerta. Ustedes saben que antiguamente las ciudades amuralladas y cerca de las puertas de las murallas había un tribunal civil. Job no solo se encargó de administrar los dones y los talentos que Dios le había dado. Job se identifica con la comunidad y era parte de la comunidad. Y dice la Escritura que él salía a la puerta a juicio, y no es otra cosa sino que administrar justicia. Wow. Y cuando él salía a administrar justicia y en la plaza hacía preparar su asiento, dice la palabra del Señor que los príncipes, los jóvenes, los ancianos y los principales, los jóvenes y los ancianos guardaban silencio. A Job se le permitió ser parte de un equipo de trabajo, de una junta civil para administrar justicia, pero la palabra del Señor dice que cuando él salía, su testimonio no daba de qué hablar, no había reproche. Hay algo que este hombre pudo lograr. Había ganado el corazón de su comunidad. La pregunta que debemos hacernos nosotros es una pregunta: ¿cómo nos ve nuestro barrio a nosotros? Cada vez que entramos, cada vez que salimos, la pregunta es: ¿en qué concepto nos tienen en el barrio? En el trabajo, en la universidad, en la comunidad. ¿Cuál es el concepto que tienen de nosotros? Cuando este hombre salía a administrar justicia, los principales, los príncipes, los ancianos y los jóvenes decían de Job: Job,
tú eres un hombre a carta cabal. Job, doy testimonio que tú eres un hombre veraz. Job, confío en que tú eres un hombre en quien se puede creer. Hace unos años atrás se hizo una encuesta. Y en la encuesta se hizo una pregunta. Y una de las preguntas eran: ¿qué tipo de líderes usted quiere? ¿Qué tipo? Y en la encuesta el número 1 fue: yo quiero un líder en quien se pueda creer. Porque podemos tener muchas cualidades, pero si no tenemos testimonio, no vale de nada. Lo hemos perdido. Nos toca detenernos. Mire, esta gente, los ancianos, los jóvenes y los príncipes y los principales, dice la Escritura que los jóvenes me veían y se escondían, no de miedo, sino de guardar reverencia. Los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Job testifica acerca de su testimonio en su comunidad. Vamos, iglesia. Somos parte de esta gran familia. Yo no quisiera que su pastor lo tenga que llamar el jefe del barrio. Usted es el pastor Cristian, sí, quiero hablar de una oveja suya. ¿Y qué es lo que pasa con su oveja? Que barre la basura del portal y me la pone aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con? No, quiero hablar con el jefe, con el pastor. ¿Qué pasó? Nunca se une a las mingas. Hacemos reuniones en Promejora y nunca aparece. Usted y yo debemos de ser de bendición para nuestra comunidad. Amén. ¿Cómo está el anciano de su barrio? ¿Cómo está el portal de ese hombre o de esa mujer que a lo mejor están abandonados? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Eso también es evangelio. Eso también es fe. Eso también es avivamiento. A su nombre. Eso también es fe y eso también es avivamiento. Ahora, la pregunta es, ¿cómo fue que Job logró semejante testimonio y cómo pudo él encarnarse en su comunidad a tal punto de que su comunidad dijo: no, este hombre es un hombre veraz? Mire lo que dice el versículo 12. Leamos juntos, por favor. Si usted lo tiene, leamos juntos. Versículo 12, Job 29:12. Porque yo libraba al pobre que clamaba, aleluya, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Que dice el versículo 15: yo era ojos al ciego y pies al cojo. Y
a los menesterosos. ¿Qué cosa dice la Biblia? Era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y el último versículo por hoy: y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Vamos a leer una vez más, versículo 12 al 17, 2, 3. Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia, y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud, y yo era ojos al ciego y pies al cojo. Y a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Cristo de la gloria? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que había hecho Job? Job testifica, en tercer lugar, acerca de sus acciones. Estos días estuvimos en el SEC, y ¿sabe lo que nos tocó? Rendir cuentas. Esta es una iglesia que está bajo cobertura. ¿Y qué significa estar bajo cobertura? Que rendimos cuenta por la doctrina, por la administración y por la vida moral. Esto pasa aquí y en cualquier parte del mundo. Somos una iglesia bajo cobertura. Y rendir cuentas, hermano, es bueno. Job le dice a sus amigos: estoy rindiendo cuentas. Y dentro de esa rendición de cuentas, Job le dice a sus amigos y nos dice a nosotros: yo sé lo que es ser parte de una comunidad, porque he tenido que vivir una vida justa y una vida generosa. Porque yo libraba al pobre que clamaba. Voz de los que no tienen voz. ¿Qué responsabilidad tenemos sobre nuestros hombros, amada iglesia? Somos la voz de los que no tienen voz. Los niños de nuestros barrios son nuestra responsabilidad. Quiero decirle que yo soy producto de la escuela dominical. En el año 79, cuando en algún momento testificaré, diré mi testimonio. Pero cuando yo llego a casa, en el 79, mi hermana mayor me toma cargo y comienza a llevarme a la iglesia. Por supuesto que yo era una carga para ella, económica, de tiempo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo no estaba en los planes. Pero ella supo incomodarse para sembrar fe en mi corazón. Yo soy un niño a quien se le dio tiempo. Y como niño no era un niño fácil de lidiar. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Vengo de un hogar donde no era hogar. No vengo bajo un matrimonio.
Mi padre tenía ya 5 hijos. Perdón, mi mamá tenía ya 5 hijos. Mi hermana mayor me gana con 18 años. Y mi papá después tuvo 5 hijos. O sea, soy un sándwich. 5 por parte de madre, 5 por parte de padre. Pero sabes, cuando mi hermana me lleva a la iglesia y los años pasaron y cumplí 15 años, yo tuve que tomar una decisión: si declararme un resentido social o saber perdonar. Y el Señor me ayudó y pude perdonar. Sé lo que es tener madrastra. Sé lo que es tener problemas con una madrastra, un niño de 5 años. Pero puedo decir gracias porque pudieron sembrar en mí la palabra del Señor. Usted es la voz de los que no tienen voz. Usted es la voz de los que no tienen voz. Usted y yo necesitamos entender lo que Job dijo: yo era la voz dice el Señor, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Y pastores, ¿saben lo que es asombroso de todo esto? Que el Señor nos enseña a sembrar sin esperar algo a cambio. Porque la Biblia dice: ¿qué mérito tienes si haces bien a aquel que te puede devolver el bien? ¿Qué mérito tienes si haces un favor a quien te puede devolver el favor? ¿Cuál es el mérito? El mérito está en aquel que tú siembras y sabes que no te puede devolver el favor porque no tiene cómo devolvértelo. Pero tú estás sembrando, estás sembrando, estás sembrando, estás sembrando, y a su tiempo vas a cosechar. Voz de los que no tienen voz. Yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo alegraba. Me vestía de justicia y me cubría, me vestía de justicia y ella me cubría, y como manto y diadema era mi rectitud. Y dice el hombre: hermano, yo era ojos al ciego y pies al cojo. Nuestra comunidad nos necesita. Nuestra comunidad nos necesita. Esos ojos que no ven y esos pies que no pueden caminar por causa del pecado te necesitan. Yo le pregunto: ¿quién está exento aquí de problemas? Nadie. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros esperamos solucionar nuestros problemas para atender a la comunidad en Cristo. Y a veces, hermanos, los problemas están, pero en medio de los problemas uno extiende la mano. En medio de los problemas uno bendice. En medio de los problemas, hermano, uno hace un sacrificio. Eso trae gloria. Por favor, sigamos el ejemplo de Job. Número 1, cuidó su comunión. El Señor para él fue dirección, protección, ayudador, y su gracia estuvo sobre él. En segundo lugar, Job se ganó el corazón de su comunidad. Los ancianos, los jóvenes, los príncipes y los principales decían: este hombre tiene integridad, este hombre tiene testimonio. Yo doy fe de eso. Y en tercer lugar, Job no se ganó el derecho de ser amado y de ser querido porque él lo impuso, sino que él era la voz de los que no tenían voz. Era la voz de los que no tenían voz.
ciego, cojos, menesterosos, viudas. Él supo extender su mano. Concluyo. Ame su comunidad. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿A quién podemos hablarle de Cristo en nuestra comunidad? Una escuela dominical o un campo blanco no inicia con todo a favor. Solo se necesita tu corazón. Y cuando tú estás dispuesto, Dios hace el resto. Bendice a tu comunidad como Job pudo bendecir a la suya.